La cohesión gramatical es una propiedad de todo texto bien construido en el que cada enunciado se relaciona con los demás mediante procedimientos léxicos semánticos, gramaticales y sintácticos. Este hecho permite su correcta interpretación y al mismo tiempo, al señalar el tipo de relación entre ese enunciado con los demás, otorga unidad a todo el texto. La cohesión gramático-sintáctica la conforman los mecanismos de recurrencia gramaticales y sustituciones dícticas. Esto es, los mecanismos de referencia interna y externa, que mediante la foricidad, elementos señaladores, señalan a otras partes del discurso o del contexto comunicativo, además de los nexos conectores y marcadores discursivos que enlazan las oraciones una con otras, mostrando las relaciones lógicas entre las partes del discurso. Los mecanismos de referencia interna o endofórica remiten a partes del discurso, ya nombrado o por nombrar. De este modo se evitan repeticiones innecesarias y se refuerza la continuidad discursiva. También son significativas las elipsis para evitar repeticiones y para remitir a elementos que por conocidos, puesto que han salido anteriormente, no se nombran. ¿Cuáles son los recursos de cohesión gramatical? El significado de las palabras, las oraciones, los párrafos y los enunciados de un texto se relacionan entre sí por medio de diferentes recursos de cohesión. La referencia, la elipsis, la conjunción, la sinonimia, la paráfrasis y el campo semántico. Ahora, ¿cuáles son los recursos de la cohesión gramatical? El significado de las palabras, las oraciones, los párrafos y los enunciados de un texto se relacionan entre sí por medio de diferentes recursos de cohesión. Los recursos cohesivos son una serie de elementos de carácter gramatical y léxico que tienen por función unificar las distintas premisas que componen un texto. La cohesión tiene por facultad posibilitar las relaciones de orden léxico-gramatical entre los enunciados que componen un texto. Aquí pues un claro ejemplo de esto que estamos hablando, ¿sí? Él dice así: las coníferas son árboles o arbustos evolutivamente muy antiguos que aparecieron cientos de millones de años antes que los árboles de hoja ancha. La palabra conífera deriva del griego conus y ferre, que se traduce en llevar conos, haciéndose alusión a la principal característica de las coniferosidas: poseer estructuras reproductivas denominadas conos o más comúnmente piñas. Las plantas que forman esta colección son las especies forestales dominantes en los climas fríos y de altas montañas. En el ejemplo vemos palabras del mismo campo referencial como árboles, arbustos, plantas, forestal. Es decir, la cohesión léxica se da cuando todo un texto habla sobre el mismo tema o temas derivados. ¿Qué son los conectores? Son palabras que permiten unir diferentes oraciones o partes de oraciones con una relación específica, dependiendo de cuál es la relación que establece. Puede ser disyuntivos, causales, concesivos, temporales, locativos, aclarativos, argumentativos, pronombres, entre otros.
Bueno, aquí un poco le hablé de la cohesión gramatical. Mi nombre es Félix Fontalvo, mucho gusto, muchas gracias.